Hubo un día en que Estados Unidos estuvo a un paso de derribar su propio avión presidencial. Imagina los minutos más tensos, radares que muestran una amenaza, operadores que reciben señales confusas y decisiones que deben tomarse en segundos, como cuando un guardia confunde a un vecino con un intruso y casi llama a la policía. Primero veremos que falló en los equipos y en la comunicación, luego repasaremos cómo las reglas militares, pensadas para proteger, casi causaron la tragedia, y finalmente descubriremos que pequeñas acciones, y un poco de suerte, evitaron el peor desenlace. Te explicaré todo con ejemplos sencillos, en orden cronológico y con un toque de humor, para que entiendas cómo una cadena de errores puede tambalear la historia y que aprendimos después. Contexto histórico y tecnológico. Durante la Guerra Fría se montó una red de defensa aérea basada en la vigilancia constante, radares desplegados en el norte, aviones de alerta y centros que podían ordenar el despegue de cazas en minutos. El objetivo era simple y directo, detectar intrusos y reaccionar antes de que pusieran en riesgo objetivos estratégicos. La atmósfera era de mucha tensión, se vivía con la sensación de que cualquier error podía escalar rápido. Había presión por responder rápido, a veces a costa de verificar con calma. Los sistemas de identificación eran básicos si se comparan con lo que hay hoy. Un avión responde a un radar mostrando un código, como si fuera una identificación. Si ese código no aparece o es confuso, los controladores y los pilotos no saben si es amigo o enemigo. Piensa en un control de seguridad donde alguien no muestra su pase, todos se ponen nerviosos. Los radares primarios ven objetos, los secundarios, más modernos, preguntan ¿quién eres? Y esperan una respuesta. Cuando la respuesta falla, se recurre a procedimientos humanos y a veces a malos juicios. Los errores humanos y las órdenes rígidas terminaron provocando incidentes reales. Hay ejemplos famosos donde la mezcla de estrés, señales malas y órdenes de disparar llevó a tragedias. Vuelos civiles derribados por militares que pensaron que eran amenazas, y también casos donde fuerzas propias atacaron a aliados por confusión. Un caso entre aliados mostró que incluso con tecnología, la comunicación entre operadores y pilotos puede fallar. Esos episodios hicieron evidente que la tecnología por sí sola no basta, hacen falta procedimientos claros y entrenamiento constante. Con el tiempo la tecnología y la organización se hicieron más complejas y más redundantes. Aparecieron aviones de alerta temprana que actúan como centros de control en el aire, enlaces digitales que comparten la posición de todos y mejores transpondedores que reducen la ambigüedad. Sin embargo, nuevos problemas llegaron, la guerra electrónica puede engañar a los radares, y los errores de software o las interferencias pueden confundir señales. Hoy se trabaja en capas de protección, sensores variados, protocolos más estrictos y simulacros frecuentes. Aún así, en un instante crítico, una combinación de ruido en las señales, órdenes automáticas y humanos cansados puede poner todo en riesgo, y por eso la historia muestra que la prevención tecnológica siempre debe ir acompañada de sentido común y buena comunicación. El avión presidencial, características y protocolos. El indicativo, Air Force One, se aplica a cualquier aeronave de la Fuerza Aérea que transporte al presidente de Estados Unidos, y habitualmente esas máquinas son versiones especiales basadas en el Boeing 747, adaptadas para misiones de larga distancia y servicio continuo. Estas modificaciones no son solo cosméticas, incluyen áreas de trabajo del presidente, una sala de reuniones, comunicaciones seguras y un consultorio médico capaz de atender emergencias. La tripulación mezclada, militares y personal civil especializado, funciona como un pequeño gobierno en vuelo. Hay pilotos de la Fuerza Aérea, técnicos de comunicaciones, médicos y agentes del servicio secreto. En cuanto a comunicaciones, el avión está equipado para mantener contacto con líderes y centros de poder en cualquier momento. Esto significa conexiones por satélites cifradas, sistemas para transmitir e intercambiar información clasificada y la posibilidad de convertir la cabina en un centro de mando en caso de crisis. Dicho en términos sencillos, si la Casa Blanca fuera una oficina, el avión es una sucursal completa con teléfono, internet seguro y sala de juntas, todo funcionando bien aun cuando vuela sobre el océano. También tiene redundancias, es decir, varias opciones para comunicarse si una falla, lo que evita que el presidente quede aislado. Las defensas incluyen medidas diseñadas para detectar y contrarrestar amenazas, como sistemas que pueden confundir misiles entrantes o cambiar la firma del avión para que sea más difícil de detectar. No es magia, son dispositivos y procedimientos que reducen riesgos. Además, muchos de estos vuelos cuentan con la posibilidad de reabastecimiento en el aire, lo que permite al avión permanecer en el aire más tiempo sin aterrizar, una ventaja táctica importante cuando la seguridad o la logística lo requiere. Todo esto funciona en conjunto con escoltas aéreos cuando la situación lo aconseja. Cazas militares pueden acompañar el vuelo durante un tramo para mayor protección. Los protocolos antes, durante y después del vuelo son estrictos y ordenados. Antes de abordar, equipos avanzados revisan la aeronave y el aeropuerto, y solo el personal autorizado y examinado puede subir a bordo.
En ruta, el servicio secreto y controladores de tráfico aéreo coordinan rutas y crean restricciones temporales de espacio aéreo para minimizar riesgos. A veces se hace un desvío simplemente para evitar aglomeraciones. Al llegar, nuevamente hay controles, y la logística se repite hasta que el presidente llega a su destino seguro. Para un ejemplo cotidiano, piensa en un vuelo comercial de alto nivel donde todo el personal pasa por más filtros y la seguridad es constante. Ahora amplíalo muchas veces, y tienes una idea de cómo funciona. Y sí, aunque todo parezca serio, también hay espacio para el humor a bordo. Se dice que la cafetería presidencial rara vez queda vacía, porque incluso en las nubes alguien siempre pide café. Personajes clave en tierra y aire. Cuando el avión presidencial entra en una situación de riesgo, los primeros en reaccionar suelen ser los controladores de radar y las oficinas que vigilan el espacio aéreo, como la FAA y NORAD. Detectan un objetivo extraño y lo marcan en sus pantallas. Si el eco no responde, se eleva la alarma. Es parecido a cuando en una autopista los controladores ven un coche parado en sentido contrario. Lo comunican, cierran carriles y llaman a los equipos de emergencia para que actúen rápido. A bordo del propio avión están el piloto al mando, el copiloto y la tripulación especializada que pertenece al 89º Airlift Wing y al personal Airlift Group, encargados de los vuelos presidenciales. Ellos tienen la responsabilidad técnica de mantener la aeronave segura y son los primeros en ejecutar maniobras preventivas si es necesario. También viaja el servicio secreto, cuyo papel es proteger físicamente al presidente y coordinar las decisiones inmediatas sobre su seguridad. Un ejemplo simple, si el comandante decide desviarse, el servicio secreto evalúa si esa ruta alternativa es más segura antes de dar luz verde. En el aire, los cazas interceptores y sus pilotos son actores decisivos. Asignados por NORAD como parte de una patrulla aérea, su misión es identificar visualmente la posible amenaza y comunicarse con la aeronave presidencial. Suelen acercarse con señales claras para que la tripulación entienda sus intenciones, pueden usar luces, maniobras visibles y comunicaciones por radio. Piensan ellos como policías en motos que se colocan alrededor de una ambulancia para escoltarla. Su presencia aporta protección y, sobre todo, información en tiempo real. En tierra hay además centros de mando como la Sala de Situación de la Casa Blanca y el National Military Command Center, que reciben los reportes y aconsejan acciones. El presidente no toma decisiones técnicas sino las evalúa con su equipo cercano. El jefe de gabinete y los asesores de seguridad nacional reciben la información y plantean opciones, mientras que los mandos militares explican las consecuencias operativas. La orden de disparar nunca es automática, requiere autorización y una cadena de mando que confirme que no hay alternativas, algo comparable a pedir permiso antes de cortar la corriente en un edificio lleno de gente. Finalmente, la coordinación entre todos estos personajes, controladores, pilotos del transporte, tripulación del 89º, pilotos interceptores, servicio secreto y centros de mando, funcionan una secuencia clara: detección, confirmación, contacto, decisión y acción. Cada rol tiene un ejemplo práctico: el controlador que alerta, el piloto que mantiene la calma, el interceptor que identifica y el asesor que calcula el riesgo. Y aunque suena serio, a veces la situación se resuelve con un susto y un café posterior. Todos vuelven a su rutina, pero con un nuevo tema en la conversación de comedor: ¿quién contó peor el incidente? La cadena de mando en situaciones aéreas. En la práctica, el mando en una situación aérea se reparte entre varios niveles claramente diferenciados: la tripulación del avión, que tiene la responsabilidad inmediata de volar y comunicar su estado; la unidad de seguridad a bordo cuando la hay, como el servicio secreto en vuelos presidenciales; los controladores de tráfico aéreo civiles que gestionan la seguridad de todas las rutas; y, si la amenaza es potencialmente militar, las autoridades de defensa aérea, como NORAD y el centro de mando militar. Cada uno tiene funciones concretas. Por ejemplo, el piloto decide maniobras de emergencia para evitar un choque, mientras que el control aéreo emite instrucciones para separar el tráfico y proporcionar vectores, y la defensa aérea evalúa si hay amenaza externa que requiera interceptores. El proceso suele seguir una secuencia clara y rápida. Primero se detecta una anomalía, pérdida de comunicación, transponder apagado o maniobras extrañas. Luego viene la identificación y la valoración del riesgo por parte de control y defensa. Si persiste la duda, se ordena el lanzamiento de cazas de interceptación. Esos pilotos tienen procedimientos de acercamiento, intentan contacto por radio, usan señales visuales y siguen reglas para guiar o forzar el aterrizaje de la aeronave no cooperativa. Si las comunicaciones fallan, la prioridad es clarificar la intención y reducir el peligro, no abrir fuego de inmediato. La autoridad para emplear fuerza letal no está en manos de un único piloto en el aire. La decisión final pertenece a la cadena de mando nacional, que incluye a responsables civiles y militares debidamente autorizados. En el caso de un vuelo presidencial, también intervienen los equipos de seguridad del presidente.
Sin embargo, los comandantes en el lugar, como el líder de la misión aérea o el controlador militar, aplican reglas de enfrentamiento predefinidas y pueden tomar medidas defensivas urgentes si la vida está en inminente peligro. En términos prácticos, esto significa que hay frenos y salvaguardas pensadas para evitar que un error humano o una lectura equivocada produzca una tragedia. La coordinación es clave y ocurre en cuestión de minutos, con comunicaciones cruzadas entre torre, defensa aérea, la oficina de seguridad del avión y el centro de mando nacional. La formación y los simulacros ayudan a que las personas actúen rápido y de forma coherente cuando las pulsaciones suben. Un ejemplo sencillo: si un avión comercial deja de responder, lo normal es que los cazas lleguen, lo escolten y lo obliguen a aterrizar en el aeropuerto más cercano en vez de disparar. Y sí, a veces todo se decide en conversaciones tensas mientras alguien intenta con voz profesional que el piloto de combate no parezca el villano de una película. La diferencia es que, aquí, las reglas existen para proteger vidas y reducir errores. El incidente: ¿cómo comenzó la confusión? El avión que transportaba al presidente volaba con el distintivo de siempre. Cualquier aparato con el presidente a bordo usa el indicativo Air Force One, y por protocolo su ruta y posición se comunican con anticipación a las autoridades civiles y militares encargadas del espacio aéreo. Normalmente eso evita sorpresas. Pero en este caso varias cosas pequeñas se combinaron y crearon una gran confusión. Primero falló la identificación en los radares. El transpondedor, que es una especie de huella electrónica que dice quién eres, no respondió correctamente o fue interpretado mal por los sistemas militares. En términos sencillos, el radar veía un punto en la pantalla que no decía claramente "amigo", así que los operadores lo trataron como un posible objetivo desconocido. Un ejemplo parecido ocurrió cuando helicópteros aliados fueron confundidos con amenazas porque sus señales no coincidían con lo esperado. La consecuencia fue trágica y demuestra por qué la identificación es crítica. Además, a veces el clima o el terreno generan ruido en el radar que hace que las lecturas parezcan borrosas. Eso fue otra pieza del rompecabezas. Después vinieron los fallos de comunicación. Las distintas unidades estaban en frecuencias distintas, o alguien transcribió mal una coordenada, y mientras el control civil buscaba confirmar la ruta, las defensas aéreas, presionadas por procedimientos de seguridad, ordenaron lanzar interceptores para acercarse y verificar visualmente. En paralelo, había ejercicios militares en la zona que simulaban incursiones. Eso complicó todo porque los operadores esperaban ver movimientos hostiles. En situaciones así, un mensaje perdido o una llamada que no contesta puede cambiar una orden de "avísenme" a una de "actúen ya". Sencillo y peligroso. La identificación visual, cuando se dio, resolvió el error justo a tiempo. Pilotos interceptores que alcanzaron a ver la silueta, las marcas y la presencia de escoltas confirmaron que era la aeronave presidencial. Un momento de alivio colectivo. No falta la anécdota graciosa: un controlador, aliviado, murmuró que necesitaba café más que más entrenamiento. La risa fue breve pero real. En resumen, la confusión nació de una combinación de fallo técnico, ruido de radar, comunicaciones cruzadas y el contexto de ejercicios, y todo eso casi provocó una decisión irreversible. Errores humanos y comunicación fallida. La cadena de fallos arrancó con una detección errónea y la interpretación apresurada de esa señal por parte de operadores que trabajaban bajo presión. Primero vino la alarma en los radares. Luego, sin suficientes comprobaciones cruzadas, alguien etiquetó ese contacto como potencial amenaza. Con prisa y sin toda la información se trasladó la sospecha hacia el avión presidencial, y a partir de ahí las cosas se complicaron porque la comunicación fue imprecisa y fragmentada. A continuación se produjo la típica mezcla de órdenes ambiguas y radios congestionadas, mensajes parciales, abreviaturas que no todos entendieron y una cadena de mando que dudó entre autorizar y confirmar. Un operador dijo algo parecido a "prepárese", otro respondió "esperando permiso", y en medio de eso los responsables de defensa aérea no recibieron una instrucción clara de fuego o de espera. La ausencia de fraseología estándar provocó que cada eslabón interpretara de distinta manera lo que debía hacer. Poco más tarde se aproximó la ventana crítica en la que una decisión rápida hubiera tenido consecuencias irreparables. La psicología humana jugó un papel central. Bajo estrés, la gente tiende a confirmar lo que espera ver. Eso se llama sesgo de confirmación. Así que cuando el radar mostró algo raro, muchos se fijaron en pruebas que reforzaban la hipótesis de peligro y descartaron señales que podrían haber llevado a la calma. Además, el cansancio y la sobrecarga informativa disminuyeron la capacidad de verificar. Pocas comprobaciones cruzadas, llamadas no devueltas y supuestos que se aceptaron sin chequear. Un ejemplo muy real de cómo una mala comunicación puede acabar en tragedia es el incidente de Tenerife entre aviones civiles, donde una mala frase pronunciada por la torre y la interpretación equivocada del piloto llevaron a una colisión en pista. No es lo mismo, pero sirve para ver cómo una palabra mal transmitida puede cambiarlo todo. También influyó la falta de procedimientos claros para situaciones tan excepcionales.
Cuando lo normal no sirve, se necesitan reglas simples y precisas. ¿Quién decide, cómo se confirma, qué pasos mínimos seguir? En la práctica, esas reglas existían pero no se aplicaron con rapidez ni con la claridad necesaria. Un control de tráfico que no pide confirmación visual, un mando que asume autoridad que no tiene, y pilotos que reciben instrucciones contradictorias forman una combinación peligrosa. La ironía es aguda, los mecanismos diseñados para proteger al presidente casi llevaron a un error fatal por no ser lo bastante sencillos o directos en un momento crítico. Las lecciones son prácticas y claras. Usar fraseología estándar, insistir en la verificación cruzada antes de dar órdenes de fuego, y entrenar escenarios donde la comunicación se degrade son medidas que ayudan. Pequeños cambios, como repetir y confirmar mensajes críticos en voz alta o asignar un único punto de decisión, evitan que la confusión se acelere en cadena. Y para aligerar un poco la tensión, en lugar de adivinar, mejor preguntar. En aviación nadie gana puntos por ser telepático. Sistemas automatizados y alarmas contradictorias. Los sistemas de defensa aérea funcionan como una red de sensores y reglas automáticas diseñada para detectar amenazas sin intervención humana constante. Radares, transpondores que responden con un código de identidad, sensores electro-ópticos y líneas de comunicación entre estaciones forman el esqueleto básico. Cada uno aporta una pieza de información. Cuando todas coinciden, la máquina suele mostrar amistoso o hostil. Pero no siempre coincide. Primero viene la detección, luego la clasificación, después la alarma, finalmente, la decisión humana. Ese orden parece sencillo, pero en la práctica aparecen contradicciones. El radar puede ver un objeto y asignarle una velocidad que suena peligrosa, mientras el transpondedor del avión devuelve un código que lo identifica como propio. A veces el radar muestra un eco débil y el sensor infrarrojo no confirma nada. O el sistema automático interpreta una formación de nubes como múltiples blancos. Resultado, luces rojas y verdes parpadeando al mismo tiempo. Confusión total. Un ejemplo tristemente conocido de cómo los equipos automáticos pueden fallar son incidentes en los que buques o plataformas interpretaron mal señales y dispararon sobre aviones civiles. Otro ejemplo es cuando un sistema de alerta temprana de misiles produjo una alarma falsa y un oficial humano tuvo que decidir si creerle a la máquina o desconfiar. Las causas de las alarmas contradictorias suelen ser sencillas y humanas. Fallos en el equipo, interferencias en las frecuencias, códigos de identidad mal programados o incluso condiciones atmosféricas extrañas pueden provocar lecturas diferentes. También influye la arquitectura del software. Si una alerta tiene prioridad sobre otra, el operador verá un panorama sesgado. Por ejemplo, si un transpondedor funciona intermitentemente, el sistema recibe mensajes, amistoso, y luego nada. Entonces la lógica automática puede cambiar su veredicto varias veces en cuestión de segundos. Situaciones así obligan a los equipos a recurrir a procedimientos manuales, llamadas por radio, o a mirar por la ventana, literal o figurativamente. Para reducir el riesgo se han adoptado medidas prácticas y relativamente sencillas. Redundancia, es decir, múltiples sensores que confirmen la misma información, protocolos claros que exijan verificación humana antes de lanzar un ataque, y ejercicios frecuentes para que los responsables no se paralicen cuando suena la alarma. Además, hoy se usan transpondedores cifrados y enlaces de datos que permiten verificar la identidad de una aeronave de forma más segura. Un ejemplo cotidiano que ayuda a entenderlo: cuando tu teléfono usa GPS y señales Wi-Fi para ubicarse, la combinación de fuentes mejora la precisión. Lo mismo ocurre cuando varios sensores se ponen de acuerdo sobre quién es quién en el aire. La clave final es cultural y práctica. Los sistemas automatizados son herramientas, no jueces. Los responsables deben entrenar la desconfianza razonable ante alarmas contradictorias y tener procedimientos simples para verificar información rápidamente. Y sí, siempre es bueno que alguien diga en voz alta: espera, comprobemos otra vez, antes de tomar la decisión irreversible. Un poco de sentido común aliado a tecnología robusta puede evitar que una luz roja lleve a un desastre por culpa de un mal chiste entre sensores. Identificación de señales y códigos no reconocidos. Los sistemas que usan radar y radio para identificar aviones funcionan con señales claras, transponders que emiten códigos, IFF, identificación amigo-enemigo, en el ámbito militar y comunicaciones por voz con control de tráfico. Cuando todo va bien, un avión se presenta electrónicamente y los controladores saben quién es. Cuando aparece una señal o un código que no encaja, el resultado es una alarma. Los códigos 7500, 7600 y 7700 son ejemplos concretos en aviación civil. 7500 indica secuestro, 7600 pérdida de comunicaciones y 7700 emergencia general. Ver uno de esos en la pantalla cambia instantáneamente la prioridad de respuesta. En el mundo militar existen sistemas de desafío y respuesta cifrados que permiten distinguir aliados de potenciales amenazas sin necesidad de ver el avión. Primero se detecta la anomalía.
A veces el radar muestra una etiqueta sin nombre o un transponder activo con un código erróneo. Otras veces llega una transmisión incompleta o con interferencias que impiden entender la identificación. Los controladores intentan comunicarse por radio, repiten la llamada en distintas frecuencias y buscan corroborar con otro radio. Si la señal sigue siendo no reconocida, la situación escala. Se recurre a fuentes auxiliares como radares de vigilancia aérea, datos de AWACS o comprobaciones en tierra. El objetivo es simple: confirmar identidad antes de tomar medidas drásticas. Hay varias razones por las que una señal queda sin identificar. Puede ser un fallo técnico, un transponder mal programado o averiado, un error humano, un piloto que marca el código equivocado, o bien interferencia externa que distorsiona la transmisión. En el caso militar también existe la posibilidad de incompatibilidad de códigos cifrados. Si el sistema de interrogación espera una contraseña que el avión no tiene, la respuesta no será válida. Un ejemplo cotidiano sería un coche con la matrícula sucia. Desde lejos no se puede leer y hay que acercarse, pedir documentación y comprobar en otras listas antes de decidir. Si la situación se complica, los protocolos combinan pruebas electrónicas con verificaciones visuales. Se lanza un challenge por radio y por el sistema IFF. Si no hay respuesta, la orden puede ser desplegar aviones de reacción para una identificación visual. Los pilotos que se acercan usan señales estandarizadas, encender y apagar luces, realizar maniobras específicas o comunicarse por radio a frecuencias designadas. Estos pasos están diseñados para minimizar errores, múltiples capas de verificación, doble confirmación humana y, cuando es posible, tiempo para aclarar antes de actuar. No es una receta infalible, pero reduce mucho el riesgo de malas decisiones. En el día a día, la lección práctica es mantener la comunicación y la higiene electrónica. Para pilotos y controladores eso significa verificar que el transponder esté en el modo correcto, repetir llamadas cuando la señal sea confusa y usar las listas de verificación. Para los sistemas militares, actualizar regularmente las claves y practicar los procedimientos de desafío-respuesta evita sorpresas. Y para los que no volamos, pensemos en ello como en una llamada telefónica con ruido. Si no se oye bien, mejor colgar y volver a marcar que tomar una decisión basada en un no reconocido. Un poco de sentido común y protocolos claros suelen ser lo que, al final, evita que una confusión termine en tragedia. La respuesta de los controladores aéreos. Al detectar en el radar una señal que no coincide con el plan de vuelo o con la transponder esperada, los controladores aéreos actúan de inmediato para aclarar la situación. Lo primero es intentar comunicación directa por radio en la frecuencia del sector y, si no responden, abrir la frecuencia de socorro 121,5 MHz y la militar 243.0 MHz si corresponde, para intentar contacto alternativo. Luego verifica la información disponible en pantalla, identificación primaria y secundaria, velocidad, altitud y rumbo, y contrastan eso con el plan de vuelo conocido. Es trabajo meticuloso y rápido, pero sin prisas tontas. Acto seguido se inicia la coordinación dentro de la torre y con sectores adyacentes, se avisa al supervisor del centro de control, se consulta la lista de vuelos con prioridad y se revisan transponders activos en la zona. Si persiste la incertidumbre, los controladores elevan el asunto a los servicios de defensa aérea para que evalúen riesgos y, en su caso, activen procedimientos conjuntos. Todo ocurre en cadena, nadie toma decisiones aisladas, es como un equipo de cocina en un restaurante ocupado, pero con menos salsa y más protocolos. Mientras tanto, a los otros vuelos se les dan instrucciones claras para mantener la separación y evitar la zona conflictiva, cambios de rumbo, distintos niveles de altitud o mantener patrones de espera. Los controladores usan lenguaje corto y directo para evitar malas interpretaciones. También solicitan al avión afectado que actúe sobre su transponder, dar un código específico, encender modos adicionales o transmitir su posición. Si el aparato tiene problemas de radio, existen procedimientos alternativos, como luces de aterrizaje o señales visuales en la pista si está cerca, y la propia aeronave suele contar con sistemas automáticos que ayudan a prevenir choques. Después de estabilizar la situación empieza la documentación y la revisión, se registran comunicaciones, se guardan las grabaciones y se analiza cada paso para entender qué falló y cómo mejorar. Los controladores practican estas situaciones en simuladores y en ejercicios con militares y servicios aeroportuarios. Un ejemplo cotidiano, en grandes aeropuertos, los simulacros pueden implicar desde un fallo de transponder hasta la coordinación con un avión que perdió contacto por tormenta, y sirven para que la gente sepa qué decir y cuándo, sin convertir la cabina en un foro de teorías conspirativas. Al final, la calma y los procedimientos son la mejor receta, y si hay historias para el café de la mañana, se cuentan rápido y con una sonrisa nerviosa. Decisiones críticas en la cabina. En la cabina, la prioridad absoluta es mantener la seguridad del avión y de sus ocupantes, y eso obliga a tomar decisiones rápidas basadas en hechos concretos como la posición, la identificación y las comunicaciones.
Cuando los instrumentos muestran una desviación o el control de tráfico no responde, el piloto al mando evalúa opciones: mantener rumbo, cambiar altitud, activar un código de emergencia en el transpondedor o declarar una emergencia por radio. Un ejemplo práctico: poner el Squawk 7700 es una forma clara y reconocible de decir, tenemos un problema, y a partir de ahí otros aviones y controladores cambian su comportamiento para facilitar asistencia. La comunicación con escoltas militares y con el centro de control es otro punto crítico. Normalmente hay procedimientos escritos que indican quién toma la decisión final según la gravedad. Los pilotos gestionan la seguridad aeronáutica, mientras que las fuerzas militares pueden ejercer medidas defensivas bajo reglas de enfrentamiento. En la práctica esto significa conversaciones rápidas y directas por radio, confirmaciones visuales, en algunos casos, peticiones formales de identificación. Si no hay respuesta, la opción de los pilotos suele ser ganar tiempo y espacio, subir, bajar o desviarse a un corredor seguro para evitar una intercepción brusca. El trabajo en equipo dentro de la cabina, lo que se conoce como recursos de tripulación, marca la diferencia entre una decisión acertada y un error. Un piloto puede sugerir una maniobra, el copiloto la contrasta con la lista de comprobación, el operador de sistema revisa el estado del transpondedor y las comunicaciones, y a veces el personal de seguridad a bordo asesora sobre riesgos políticos o personales. Esta coordinación evita que una sola persona asuma toda la responsabilidad. Un ejemplo sencillo: si un piloto propone virar a la izquierda y el copiloto detecta tráfico en esa dirección, la voz que corrige puede salvar la situación. No es elegante, pero funciona, y además, no es el momento para discutir quién pagó el café. La incertidumbre obliga a priorizar: primero salvar vidas, segundo preservar la aeronave y luego resolver la causa del incidente. Por eso hay respuestas escalonadas y fáciles de entender, como activar el transpondedor con el código de emergencia, intentar comunicaciones en frecuencias alternativas y solicitar la presencia de controladores civiles o militares. En situaciones tensas, elegir un aeropuerto alternativo o entrar en un patrón de espera son decisiones prácticas que compran tiempo y reducen la presión sobre la tripulación. En el fondo, muchas decisiones críticas en la cabina se parecen a manejar un automóvil en medio de una tormenta: frenar, encender las luces, buscar un lugar seguro para detenerse. Simulaciones y entrenamiento previo. Antes de cada traslado presidencial, equipos de varias agencias ensayan escenarios que cubren desde una simple pérdida de comunicación hasta la identificación errónea de una aeronave. Estos entrenamientos involucran al ala de transporte presidencial, al servicio secreto, a controladores aéreos civiles y a unidades de defensa aérea. Cada grupo trae su propia lista de chequeo y su vocabulario técnico, que se explica en palabras sencillas para que nadie se pierda. Primero se hace la planificación, se definen las rutas, los radios de defensa y las alternativas. Luego viene la sesión de mesa, donde se repasan roles y se plantean peores escenarios, para ver qué pasa. Después se trasladan esos escenarios a simuladores y centros de mando, donde se recrea el ruido real, radares, comunicaciones saturadas y pilotos que responden con segundos de retraso. En lenguaje llano, un simulador puede ser un radar falso que muestra una aeronave sin transpondedor o un piloto que no responde por radio. Los controladores practican tanto la llamada por voz como la coordinación con casas de interceptación. Se hacen también ejercicios de equipo rojo, en los que un grupo actúa como la parte enemiga o como la fuente de error para forzar decisiones rápidas. Es como un ensayo de teatro, con más radio y menos aplauso. A continuación se organizan vuelos de práctica, a veces con aviones reales que actúan como intrusos controlados. Los pilotos de escolta practican acercarse, evaluar visualmente y reportar, sin disparar ni amenazar, mientras la cadena de mando repasa los pasos para autorizar una acción contundente en caso extremo. Las comunicaciones se prueban de punta a punta, desde el piloto del avión presidencial hasta el despacho militar y la oficina del servicio secreto. Si la radio falla en la simulación, todos saben qué pasos siguen. Si el transpondedor no responde, se aplica otro protocolo. Estos ejercicios ayudan a que la respuesta sea automática y ordenada, reduciendo la posibilidad de una reacción impulsiva. Finalmente siempre hay una puesta a punto humana, entrenamiento sobre fatiga, toma decisiones bajo presión y cómo evitar interpretaciones erróneas de la información. Se hacen debriefings largos y francos después de cada simulacro para corregir errores y ajustar procedimientos. Un ejemplo práctico: si un radar muestra un objetivo cercano pero la identificación no es clara, los pasos a seguir están escritos y practicados. Nadie en la sala recurre a su instinto sin antes pasar por la cadena y las comprobaciones. Y aunque suene serio, también hay espacio para el humor en los entrenamientos, bromas internas sobre llamadas mal hechas que ayudan a aliviar la tensión, porque en el mundo real la risa breve puede salvar la calma y, por ende, muchas decisiones correctas. Reacciones políticas y mediáticas inmediatas. La reacción inmediata combinó declaraciones oficiales y una cobertura mediática intensa que ocupó portadas y espacios de noticias en cuestión de minutos.
El equipo de prensa de la Casa Blanca emitió un comunicado breve y controlado, mientras que los voceros del Departamento de Defensa tuvieron que explicar procedimientos sin entrar en tecnicismos. Eso calmó a algunos y pareció insuficiente para otros. Al mismo tiempo, periodistas desplegaron reportajes en vivo, buscando testimonios de expertos en aviación y seguridad, y las redes sociales comenzaron a llenar de videos, rumores y preguntas. En el plano político, los líderes del partido de la oposición exigieron respuestas rápidas y claras, pidiendo audiencias informativas a la brevedad y la revisión de protocolos de identificación aérea. Miembros del propio partido del presidente, con tonos más moderados, reclamaron transparencia pero evitaron dramatizar hasta conocer más datos. Los congresistas coincidieron en la necesidad de una investigación, unos plantearon comisiones de supervisión y otros, investigaciones internas dentro del Pentágono. Todo esto ocurrió en horas, no en días. Los medios adoptaron ángulos distintos, algunos diarios grandes optaron por editoriales que pedían explicaciones y control civil sobre el mando militar, programas de opinión sacaron paneles reñidos con llamados a la prudencia o a la rendición de cuentas. En cadenas televisivas se mezclaron reportajes serios con titulares sensacionalistas. Por su parte, los caricaturistas y humoristas no tardaron en convertir la situación en chiste. En los shows nocturnos hubo bromas sobre que incluso el GPS parecía necesitar una hoja de ruta política, lo que alivió tensiones pero también mostró cómo la noticia se filtraba por capas. La presión pública fue palpable y rápida, ciudadanos comunes compartieron teorías y demandaron claridad, mientras grupos cívicos y veteranos pedían protección reforzada para la seguridad presidencial. Observadores internacionales siguieron la noticia con atención y algunos gobiernos aliados solicitaron información para evitar malentendidos en el aire. En ese clima, la palabra investigación se escuchó en múltiples foros, con llamados concretos a revisar procedimientos y mejorar la coordinación entre controladores aéreos, unidades militares y resguardo presidencial. Lecciones aprendidas para la seguridad aérea. La identificación positiva y las comunicaciones seguras son pilares indispensables para evitar que fuerzas amigas confundan un avión propio con una amenaza. Por ejemplo, los transpondedores, esos equipos que emiten un código que los radares leen, ayudan a decir, este es un avión amigo, sin palabras. También existe la identificación amigo-enemigo, un sistema diseñado para confirmar rápidamente quién es quién, explicado de forma sencilla, es como mostrar una credencial electrónica desde el cielo. Si la señal falla, la confusión puede crecer en segundos, que es precisamente el tiempo que hay que comprar con procedimientos claros. Los protocolos de reacción y las reglas de enfrentamiento deben priorizar la verificación antes del uso de la fuerza. En la práctica eso significa pedir confirmación por radio, intentar una identificación visual y, cuando sea posible, mantener una distancia segura hasta tener pruebas claras. Un ejemplo cotidiano sería una escolta que exige que el avión protegido responda a varios llamados y muestre las luces o el patrón acordado. Si no hay respuesta, se investigan más opciones antes de cualquier maniobra agresiva. Mejor un retraso incómodo que una decisión irreversible. La redundancia tecnológica evita fallos únicos que puedan llevar a decisiones fatales. Sistemas como receptores en distintas frecuencias, enlaces satelitales alternativos y señales de posición automáticas ayudan a que la información llegue por varios caminos. Cuando una radio se calla, otra puede hablar. Cuando un transpondedor no funciona, el piloto y el control pueden usar procedimientos alternativos preestablecidos. Sí, la tecnología no es infalible, pero usarla en combinación reduce enormemente el margen de error. Y no olvidemos lo obvio, una batería de respaldo no cuesta mucho y a veces salva el día. La formación humana y los simulacros son igual de cruciales. Practicar escenarios de confusión, errores de identificación y fallos de comunicación prepara pilotos, controladores y personal militar para reaccionar con calma. Las sesiones de simulador donde se meten sorpresas ayudan a que la gente no improvise bajo presión. La memoria de pánico se sustituye por la memoria de procedimiento. También es útil rotar turnos y cuidar la fatiga. Nadie debe tomar decisiones de vida o muerte con sueño acumulado, ni siquiera después de un café negro. La coordinación entre agencias civiles y militares debe ser fluida y práctica. Compartir información sobre corredores aéreos, avisos de vuelos especiales y códigos temporales evita sorpresas. Por ejemplo, emitir avisos claros a controladores civiles y militares, y tener una línea directa entre los centros responsables, reduce la posibilidad de que un avión presidencial entre en un área sin que los militares lo sepan. Un buen protocolo es tan simple como una lista de verificación que ambos lados consultan antes de cualquier operación inusual. Finalmente, la revisión continua y la transparencia fortalecen la confianza. Después de cualquier incidente se deben hacer revisiones abiertas, corregir fallos y actualizar procedimientos para que la lección no se quede en un informe olvidado. Comunicar los cambios al público y a las fuerzas involucradas ayuda a restaurar la credibilidad y prepara mejor al sistema para la próxima eventualidad. En resumen, verificar 2 veces, comunicar con claridad,
entrenar siempre y no acompañar decisiones críticas con prisas ni con mal café. Cambios en protocolos y tecnología después del incidente. Tras el susto, las prioridades se centraron en que nunca más hubiese dudas sobre quién era amigo y quién no en el cielo. Así, las autoridades afinaron los procedimientos de identificación y comunicación. Primero se estableció que antes de tomar cualquier acción letal se exigiera confirmación positiva mediante varios métodos: contacto por radio, interrogación electrónica del avión y, cuando fuera posible, verificación visual por parte de casas. Esto significa que si un avión deja de responder, no se dispara de inmediato, en su lugar se siguen pasos que buscan agotar todas las formas de identificación. Un ejemplo práctico: si un transpondedor deja de emitir, los controladores intentan contactos por radio en varias frecuencias y despliegan señales visuales desde aeronaves militares antes de escalar a órdenes superiores. La tecnología recibió una actualización en paralelo, siempre pensando en la simplicidad y la redundancia. Se mejoraron los equipos que permiten a los controladores y a los pilotos verse entre sí, transpondedores más seguros que emiten códigos, sistemas civiles que comparten la posición exacta basada en GPS, y dispositivos que alertan al piloto sobre tráfico cercano. En palabras sencillas, ahora hay más ojos electrónicos y distintos tipos de ojos, radares, satélites y transmisores en el propio avión que confirman su posición. Un ejemplo cotidiano: muchos aviones comerciales y privados transmiten su ubicación automáticamente a los controladores, lo que facilita detectar anomalías y evita malas interpretaciones. También se puso énfasis en la comunicación segura y en canales de respaldo. Si una radio falla, existen líneas alternas y enlaces de datos cifrados para enviar la posición y órdenes directas entre la Casa Blanca, el control aéreo y la defensa aérea. Además, se crearon mecanismos para que el personal clave tenga acceso inmediato a la información correcta. Controladores federales, unidades de defensa aérea y equipos de vuelo presidencial comparten ahora plataformas comunes para ver la misma imagen del espacio aéreo. Es como cuando viajas en grupo y todos miran la misma app de mapas, se evitan confundirse sobre por dónde ir. Los protocolos de vuelo se hicieron más rígidos y previsibles para reducir sorpresas. Se generalizó el uso de restricciones temporales de vuelo alrededor de rutas presidenciales y de planes de vuelo más detallados. A los pilotos civiles se les avisa con antelación para que no crucen esas zonas por error. Cuando algo falla, hay planes de contingencia preestablecidos, rutas alternativas claras, altitudes fijas y procedimientos para comunicarse si la aviónica deja de funcionar. Un caso práctico sería que, ante la pérdida de transpondedor, el avión presidencial debe seguir una ruta y altitud definidos para que los controladores lo identifiquen sin ambigüedad. La formación y la práctica recibieron un empujón importante. Pilotos, controladores y personal militar realizan simulacros conjuntos más frecuentes, con situaciones que van desde pérdida de comunicaciones hasta vuelos no identificados en áreas complejas. Estas prácticas ayudan a que la respuesta sea casi automática y menos propensa a errores humanos. Menos improvisación, más ensayos. Y sí, implica que hay más horas en simulador y menos escenas dramáticas al estilo cine de acción. A nivel de reglas de enfrentamiento y responsabilidad, se reforzaron las cadenas de mando y de autorización. La orden de abrir fuego requiere confirmaciones adicionales y, en muchos casos, autorización superior. Esto evita decisiones precipitadas en cabina o en un puesto de control aislado. En la práctica, significa que antes de tomar una decisión irreversible hay que pasar por varios filtros humanos y tecnológicos. Por último, se buscó la transparencia con el sector civil y los medios especializados en aviación, para que los pilotos privados y los aeropuertos entiendan mejor los nuevos procedimientos y no contribuyan sin saber a situaciones de riesgo. Charlas, circulares informativas y ejemplos reales ayudan a que la gente común sepa cómo actuar si detecta una zona restringida o recibe instrucciones desde tierra. Pequeños cambios cotidianos que, combinados, reducen mucho la probabilidad de un error catastrófico. Y además, se ganó una lección clara: en el aire es mejor preguntar 2 veces y reírse después que lamentar para siempre. Anécdotas curiosas y datos sorprendentes. Un malentendido en los sistemas de identificación casi provoca un desastre. El avión presidencial dejó de responder o lo hizo de forma errática y los radares lo marcaron como una pista sospechosa. En términos sencillos, el equipo en tierra esperaba una señal clara que dijera: esto es amigo. Cuando esa señal falló, las máquinas y las personas empezaron a dudar. El sistema de identificación amistosa funciona como una especie de "hola, soy yo" en el aire. Si ese saludo no llega, los controladores deben confirmar de otras formas, y ahí es donde la cadena se volvió frágil. Primero vino la alarma, luego la confusión. Varios organismos empezaron a comunicarse incorrectamente entre sí, y la orden de lanzar misiles quedó en el aire mientras otros buscaban pruebas visuales. Un caza fue enviado para acercarse y verificar. El piloto que interceptó vio claramente el emblema y la formación, así que redujo la tensión con un gesto de ala en señal de reconocimiento.
Poco después, una llamada desde el centro de mando cortó cualquier posibilidad de ataque. Se priorizó confirmar con más ojos y teléfonos, en vez de confiar solo en una lectura de pantalla. Hay anécdotas que alivian la tensión con humor, incluso en momentos serios. Circula el relato de que, cuando todo terminó, un técnico bromeó diciendo que el radar había tenido una discusión con el avión, como si fueran vecinos. Otro aseguró que un operador envejeció 10 años en unos minutos. También se cuenta que el café de la sala de control cambió de sabor aquella jornada, porque nadie se atrevía a moverse. Son detalles pequeños que muestran cómo el factor humano, un suspiro, una decisión, una broma nerviosa, puede inclinar la balanza entre el desastre y el alivio. Lo más sorprendente quizá no sea la falla en sí, sino lo que vino después: revisiones, duplicidad de controles y una insistencia en procedimientos redundantes para que un simple fallo de comunicación no pueda encender una cadena irreversible. Hoy se usan códigos más seguros y múltiples canales de confirmación. En la práctica eso significa que varios equipos independientes deben coincidir antes de tomar una medida extrema. En otras palabras, la lección fue clara y práctica: confiar menos en una sola luz en la pantalla y más en la confirmación humana. Y, por si sirve de consuelo, siempre hay alguien que recuerda la anécdota con una risa cansada: aprendimos a llamar 2 veces antes de apretar cualquier botón. ¿Qué hubiera pasado? Escenarios alternativos. Cuando una orden de fuego es errónea y apunta a un avión presidencial, lo primero que ocurre son minutos de confusión total, comunicaciones que fallan, cadenas de mando que se solapan y operadores que buscan confirmar quién es ese blanco. En el mejor de los casos, la identificación visual o la confirmación por radar detienen la acción y el avión sigue su ruta sin daños, pero ni la tripulación ni la nación vuelven a ser las mismas. Un ejemplo real que muestra lo cerca que pueden llegar las cosas es el caso de un oficial que evitó una escalada mayor al desconfiar de una alarma automática. Su decisión calmó una tormenta que podría haber terminado en desastre. Si la equivocación no se corrige a tiempo y el avión es derribado, las consecuencias inmediatas serían catastróficas: pérdida de vidas, activación de protocolos de continuidad de gobierno y una sacudida política enorme. En cuestión de horas se abriría una investigación criminal y militar, mientras la nación busca un relevo legítimo para la jefatura. Además, aliados y adversarios observarían cada paso. Cualquier información contradictoria podría provocar reacciones militares u órdenes de represalia por parte de otros países. Casos pasados de derribos por error muestran cómo una decisión individual o una mala lectura de sensores puede convertirse en crisis internacional. A mediano plazo, la narrativa pública giraría hacia la responsabilidad institucional. La prensa exigiría audiencias, los mandos militares enfrentarían censuras y cambios de personal, y leyes y protocolos serían revisados. También surgiría un debate intenso sobre la automatización en sistemas de defensa: cuánto poder dejamos a algoritmos y alertas automáticas. Como ejemplo claro, después de incidentes que involucraron falsos positivos y errores humanos, varios países optaron por reforzar la vigilancia humana en la cadena de decisión, no solo la máquina. El resultado sería una serie de reformas técnicas y legales destinadas a evitar que algo así vuelva a ocurrir. En el plano internacional, las ramificaciones pueden incluir demandas, sanciones y una erosión temporal de la confianza entre naciones. Si un aliado interpreta el derribo como un ataque deliberado, podría responder diplomáticamente con dureza o incluso con medidas militares limitadas. Por otro lado, una explicación transparente y cooperación para investigar el evento puede amortiguar la crisis. Casos históricos muestran que la claridad, la transparencia y la cooperación suelen reducir la probabilidad de escalada, mientras que la opacidad la alimenta. A largo plazo, cambios concretos serían la prioridad: mejoras en el sistema de identificación amigo-enemigo, procedimientos de verificación redundantes, y ejercicios conjuntos para entrenar la comunicación en situaciones críticas. También habría lecciones en gestión de crisis y comunicaciones públicas, como informar sin sembrar pánico, y en cultura organizacional, fomentar que los operadores cuestionen órdenes dudosas. Para darle un toque humano, los manuales de protocolo ganarían un apéndice de sentido común, porque a veces basta que alguien diga: esperen un momento, para evitar lo impensable. En resumen rápido, primero hubo una confusión en la identificación y señales, luego los sistemas y las personas casi interpretaron eso como una amenaza real, y al final, la comunicación y la calma evitaron que ocurriera una tragedia. Piensa en ello como cuando marcas por error el número equivocado y antes de que cuelguen logras explicar quién eres, un susto que se arregla por hablar a tiempo. Si te llegó al corazón la idea de lo cerca que estuvo el desastre, no estás solo. A mí también me puso los pelos de punta, y por eso es importante entender que detrás de cada protocolo hay personas que pueden equivocarse. Aprendimos que las señales deben confirmarse siempre, que las rutas de comunicación tienen que ser claras y que los procedimientos se actualizaron para que algo así sea mucho menos probable en el futuro.
Si te gustó este video, suscríbete y dale like para que siga llegando contenido así. Comparte esto con alguien que disfrute de historias reales con giro inesperado y cuéntanos en los comentarios qué parte te sorprendió más. En el siguiente video exploraremos otros incidentes de aviación y las mejoras que cambiaron la forma en que volamos hoy. Historias con lecciones prácticas y, prometo, alguna anécdota ligera para sonreír. Gracias por ver y hasta la próxima. Menos mal que esa vez todo terminó con un gran alivio y no con titulares tristes.